Rompí un vaso por accidente. Esa noche, mi hijo dijo que me llevarán a una residencia por mi bien. El sonido del cristal al estrellarse contra el suelo todavía me despierta por las noches. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Eran las 8:17 de la noche de un martes cualquiera en mi pequeña cocina de Guadalajara. El agua tibia corría sobre mis manos mientras lavaba los platos de la cena familiar. La vajilla de porcelana blanca que había heredado de mi madre, esa que solo sacaba para las ocasiones especiales, pero que ahora usaba todos los días porque, a los 73 años, ya no esperaba más ocasiones especiales. El vaso se me resbaló de entre los dedos. Era uno de esos cristales gruesos que Rubén, mi esposo, había comprado en el mercado de San Juan de Dios hace más de 20 años. Lo vi caer en cámara lenta, como si el tiempo mismo hubiera decidido burlarse de mí, mostrándome cada detalle de mi torpeza. El estruendo contra los azulejos de Talavera resonó por toda la casa como un anuncio de tragedia. Fue solo un vaso, uno viejo, uno de tantos que había lavado miles de veces durante mis 50 años de matrimonio. Pero bastó ese sonido, esas esquirlas de cristal desperdigadas por el suelo, para que mi mundo se hiciera pedazos también. Mi hijo Esteban apareció en el marco de la puerta de la cocina con el ceño fruncido y esa expresión de impaciencia mal disimulada, que ya se había vuelto su gesto habitual cada vez que me veía. Sus 45 años se notaban en las arrugas de preocupación que le surcaban la frente, pero no era preocupación por mí, era fastidio. ¿Otra vez, mamá? ¿Te cortaste?, preguntó sin acercarse, manteniendo esa distancia prudencial que había establecido entre nosotros en los últimos meses. Su voz tenía ese tono de quien ya esperaba el problema, como si mis movimientos fueran una bomba de tiempo que inevitablemente explotaría en el momento menos conveniente. No, hijito, solo fue un accidente, le respondí mientras me agachaba a recoger los pedazos más grandes, sintiendo como mis rodillas protestaban con cada movimiento. El suelo frío de la cocina me recordó la edad que tenían mis huesos, la fragilidad que ya no podía esconder. No te preocupes, ya lo limpio. Pero en sus ojos ya no había comprensión, no había el amor paciente que recordaba de cuando era niño y rompía sus juguetes sin querer. Solo había cálculo. Esa mirada fría de quien está midiendo riesgos, evaluando problemas, tomando decisiones que yo aún no alcanzaba a imaginar. Lucía, su esposa, se asomó desde el comedor con esa sonrisa forzada que había perfeccionado durante los 10 años que llevaba casada con mi hijo. Sus 38 años relucían en su piel cuidada, en su cabello perfectamente arreglado, en sus uñas impecables que nunca habían conocido el detergente ni la lejía. ¿Todo bien, suegra?, preguntó con esa dulzura artificial que usaba cuando había visitas o cuando necesitaba quedar bien delante de Esteban. Pero yo ya había aprendido a leer entre líneas, a descifrar el código de las sonrisas que no llegaban a los ojos. «Está bien, amor», le dijo Esteban a su esposa, sin dejar de mirarme como si fuera un problema por resolver. Solo fue un vaso. Esa noche, después de que Lucía metiera a los gemelos de 8 años a dormir con esa eficiencia militar que aplicaba a todas las rutinas de la casa, Esteban se sentó conmigo en el comedor. La mesa de caoba que había pertenecido a su abuela materna brillaba bajo la luz del candil de hierro forjado que colgaba del techo. Todo en esa casa hablaba de tradición, de familia, de raíces profundas. Todo excepto la conversación que estaba a punto de tener lugar. «Mamá», comenzó con esa seriedad que empleaba para hablar de negocios en su oficina de contabilidad. «Lucía y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor que vivas en una residencia. ¿Por tu bien?» Las palabras cayeron sobre mí como piedras, cada una con el peso suficiente para hundir lo que quedaba de mi mundo. No hubo preámbulos. No hubo conversación. No me preguntaron qué sentía, qué quería, qué temía. La decisión ya estaba tomada, y yo era simplemente la última en enterarme. ¿Por mi bien?, repetí, sintiendo cómo mi voz sonaba extraña, lejana, como si viniera de otra persona. «¿Qué significa eso, hijo?»,
Lucía apareció desde la cocina con una bandeja de café y esas galletas de canela que hacía cuando quería suavizar conversaciones difíciles. Se sentó junto a Esteban, formando un frente unido, una pared impenetrable de decisiones ya tomadas. «Mira, mamá», continuó mi hijo, evitando mi mirada. «Ya no eres la misma de antes. Te olvidas de las cosas. Se te caen los platos. Ayer dejaste la llave del gas abierta. No es seguro que vivas sola. Y nosotros no podemos estar pendientes todo el tiempo». «Pero no vivo sola», protesté débilmente. «Vivo con ustedes. Esta es mi casa también». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Lucía removió su café con movimientos nerviosos. Esteban se aclaró la garganta como quien se prepara para pronunciar una sentencia. «Ya hemos buscado un lugar muy bonito», dijo Lucía con esa voz melosa que usaba para vender ideas desagradables como si fueran regalos. «La residencia Mirador del Valle. Tiene jardines preciosos, actividades para adultos mayores, y estarás con personas de tu edad. Vas a hacer muchos amigos». Como si a mis 73 años lo único que necesitara fuera jugar a las cartas con desconocidos, mientras mi familia me olvidaba. Como si las amistades forzadas pudieran llenar el vacío de ser expulsada del hogar que había ayudado a construir con mis propias manos y mi propio dinero. «¿Esto es porque rompí un vaso?», pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formar un nudo en mi garganta. Esteban no respondió. Solo intercambió una mirada con Lucía. Una de esas conversaciones silenciosas que tienen las parejas cuando han tomado una decisión y solo están esperando el momento adecuado para ejecutarla. Esa noche, acostada en mi cama individual del cuarto que había sido mi refugio durante los últimos 5 años desde que me mudé con ellos, miré las fotografías que colgaban de las paredes. Rubén sonriéndome desde nuestro viaje a Mazatlán. Esteban graduándose de la universidad, abrazándome con esa sonrisa orgullosa que ya no existía. Los gemelos cuando eran bebés, durmiendo en mis brazos como si yo fuera el lugar más seguro del mundo. El vaso roto había sido solo la excusa, la gota que derramó el vaso de su paciencia. Pero la verdad era más profunda y más dolorosa. Ya no me querían ahí. Me había convertido en un estorbo, en un mueble viejo que ocupaba espacio y generaba gastos. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si había algo que pudiera hacer para recuperar no solo mi lugar en esa casa, sino mi dignidad como ser humano. Los días siguientes a esa conversación se arrastraron como heridas abiertas. Cada mañana despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla. Pero la realidad me golpeaba apenas abría los ojos y veía los folletos de la residencia Mirador del Valle que Lucía había dejado, casualmente, sobre mi mesita de noche. Me quedé despierta durante horas recordando cómo había llegado hasta ahí. Cómo una mujer que había dado toda su vida por su familia, ahora era tratada como un estorbo que había que remover discretamente. 5 años atrás, cuando Rubén murió de un infarto fulminante mientras podaba los rosales de nuestro pequeño jardín en Tonalá, mi mundo se derrumbó por completo. 48 años de matrimonio, borrados en un instante. La casa que habíamos construido ladrillo a ladrillo se volvió un museo de soledad donde cada rincón me gritaba su ausencia. Esteban llegó al funeral con Lucía y los gemelos, que entonces tenían apenas 3 años. Me abrazó con esa fuerza desesperada de quien sabe que acaba de perder no solo a su padre, sino también la estabilidad de su madre. «No te preocupes, mamá», me dijo mientras yo lloraba sobre el ataúd de pino que habíamos elegido, porque era lo único que podíamos pagar con los ahorros. «Nosotros te vamos a cuidar. Véndete a vivir con nosotros a Guadalajara. Los niños necesitan a su abuela, y tú no puedes quedarte sola aquí». Sonaba tan lógico, tan lleno de amor, tan diferente a la conversación de hace 3 días. Vendí la casa de Tonalá, esa casita modesta con sus paredes de adobe pintadas de amarillo canario que Rubén había elegido porque decía que me recordaba al sol. Vendí los muebles que habíamos comprado uno por uno durante décadas de trabajar juntos en la panadería del barrio. Vendí hasta las macetas de barro donde cultivaba mis geranios, porque Lucía me dijo que en Guadalajara ya tenían el jardín perfectamente diseñado y no necesitaban más plantas. Con el dinero de la venta, 800,000 pesos mexicanos que representaban toda una vida de esfuerzo,
puse el enganche de la casa donde vivíamos ahora, una casa que nunca apareció a mi nombre en ningún documento, porque Esteban me explicó que era mejor para los impuestos que todo estuviera registrado bajo su nombre y el de Lucía. Yo no entendía de impuestos. Confiaba en mi hijo. Error número 1. Durante los primeros meses, todo parecía perfecto. Los gemelos, Mateo y Santiago, se acostumbraron rápidamente a que la abuela Rosa estuviera ahí para prepararles el desayuno, llevarlos al kinder, ayudarles con las tareas, contarles cuentos antes de dormir. Yo me sentía útil, necesaria, parte vital de esa familia que parecía funcionar como un reloj suizo. Lucía trabajaba medio tiempo en una boutique de ropa en Tlaquepaque, uno de esos empleos cómodos que le permitían socializar más que generar ingresos reales. Esteban tenía su despacho contable, que le daba lo justo para mantener las apariencias de clase media alta que tanto les importaban. Y yo era la que hacía que todo funcionara. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar los desayunos. Huevos rancheros para Esteban porque decía que necesitaba proteína para pensar mejor. Licuados de frutas para los niños porque Lucía había leído en una revista que los azúcares naturales mejoraban el rendimiento escolar. Café americano para Lucía porque el café de olla le parecía muy corriente para su paladar refinado. Lavaba, planchaba, limpiaba, cocinaba. Mis manos, que a los 68 años ya mostraban las marcas del tiempo y el trabajo, se movían por esa casa como si fuera una danza conocida, pero era una danza invisible. Nadie veía los esfuerzos, solo notaban cuando algo faltaba. «Mamá, se acabó el detergente», me decía Lucía como si fuera mi responsabilidad exclusiva mantener abastecida una casa donde yo no pagaba ni un peso de los gastos corrientes, porque mi pensión de viudez, modesta pero constante, se iba completa en mis gastos personales, medicinas para la presión, cremas para la artritis y los pequeños caprichos que me permitía como comprar dulces para mis nietos. Recuerdo con claridad dolorosa el día que Mateo se enfermó de neumonía. Tenía 4 años y una fiebre que no cedía con ningún medicamento. Lucía estaba en una de sus reuniones de emprendedoras que siempre parecían más importantes que cualquier crisis familiar. Esteban tenía una auditoría importante que no podía cancelar. Me quedé sola con el niño durante 3 días y 3 noches. Dormí en una silla junto a su cama, cambiándole los paños fríos en la frente cada hora, dándole las medicinas en los horarios exactos, cantándole las canciones de cuna que había cantado a su papá 30 años atrás. Cuando la fiebre finalmente cedió, y Mateo abrió sus ojitos y me sonrió diciendo, «Gracias, abuela Rosa», sentí que todo el cansancio valía la pena. Cuando Esteban y Lucía regresaron y vieron al niño recuperado, su alivio fue evidente, pero no hubo agradecimiento, no hubo reconocimiento, solo un «qué bueno que ya está mejor». Y la vida siguió como si nada hubiera pasado. Ese patrón se repitió durante años. Yo era la red de seguridad invisible, la que resolvía cada crisis, la que cubría cada ausencia, la que mantenía la rutina funcionando sin importar qué otros compromisos tuvieran los verdaderos adultos de la casa. Cuando Santiago se rompió el brazo jugando fútbol, yo fui quien pasó 6 horas en el hospital esperando a que lo atendieran, porque Lucía tenía una cita en el salón de belleza que había estado esperando durante semanas. Cuando Mateo tuvo problemas en la escuela con un maestro que lo acosaba, yo fui quien se plantó en la dirección y exigió una solución, porque Esteban estaba muy ocupado con la temporada fiscal. Mis nietos crecieron pensando que era normal que la abuela fuera quien los cuidara, los consolara, los protegiera. Sus padres eran figuras distantes que aparecían para las fotos familiares y las decisiones importantes, pero yo era quien estaba ahí en el día a día, en los momentos que realmente importan para formar a un ser humano. Pero en algún punto, imperceptiblemente, mi utilidad comenzó a transformarse en carga. Los niños ya no necesitaban quien los llevara a la escuela porque ya podían tomar el autobús. Ya no necesitaban ayuda con las tareas porque tenían tutores privados que Esteban había contratado para asegurar su excelencia académica. Ya no necesitaban cuentos antes de dormir porque tenían iPads con videos educativos que Lucía consideraba más estimulantes para su desarrollo cognitivo.
Y yo me quedé ahí, en esa casa que había ayudado a pagar, con mis manos que ya no sabían qué hacer, con mi amor que ya no parecía necesario, con mi experiencia que ya no era valorada. Me volví un fantasma en mi propia vida, una presencia que ocupaba espacio sin aportar valor visible. Los comentarios empezaron sutilmente. Mamá, ya no tienes que levantarte tan temprano. Nosotros podemos desayunar cereal. Mamá, mejor no cocines hoy. Pedimos comida a domicilio. Mamá, no muevas las cosas del lugar. Cada cosa tiene su sitio específico. Poco a poco, mi territorio se fue reduciendo. Mi cuarto, el baño que compartía con los niños, una esquina de la sala donde podía ver mi telenovela en las tardes. El resto de la casa se volvió territorio ajeno donde mi presencia era tolerada pero no bienvenida. Y ahora, 5 años después de haber entregado todo lo que tenía por el bien de esta familia, me encontraba sentada en mi cama mirando folletos de asilos como si fuera una criminal esperando su sentencia. ¿En qué momento dejé de ser Rosa, la madre que había sacrificado todo por su hijo, para convertirme en la abuela que estorbaba? Las siguientes semanas se convirtieron en un catálogo de humillaciones pequeñas, de esas heridas que no sangran, pero que van carcomiendo el alma gota a gota, como el agua que perfora la piedra con su persistencia silenciosa. Cada gesto, cada palabra, cada mirada de desprecio se iba acumulando en mi pecho hasta formar una montaña de dolor que ya no podía ignorar. El primer golpe llegó disfrazado de consideración. Era un sábado por la mañana y estaba preparando chilaquiles verdes para toda la familia, usando la receta que mi propia madre me había enseñado cuando era una niña en Michoacán. El aroma del chile poblano tostado llenaba la cocina mientras yo movía la salsa con esa cuchara de palo que había traído de mi antigua casa. Una de las pocas cosas que Lucía había permitido que conservara porque no desentonaba con la decoración. Mateo apareció en la cocina con su pijama de superhéroes, los ojos hinchados de sueño y ese cabello alborotado que siempre me daba ternura. Se acercó a abrazarme por la cintura, como había hecho todas las mañanas durante los últimos 5 años. «Buenos días, abuela Rosa. ¿Me haces chilaquiles como los que me gustan?» Antes de que pudiera responder, Lucía entró como un huracán perfectamente peinado, ya vestida con esa ropa deportiva de marca que usaba para ir al gimnasio, pero que costaba más que mi pensión de todo un mes. «Mateo, mi amor, ya hablamos de esto», le dijo a su hijo con esa voz dulce que reservaba para las correcciones públicas. «Los chilaquiles tienen mucha grasa y mucha sal. No son buenos para niños en crecimiento. Mejor te preparo un smoothie de frutas orgánicas». El niño me miró con esa confusión que tienen los pequeños cuando el mundo de los adultos cambia las reglas sin explicación. Yo dejé la cuchara y apagué la estufa, sintiendo cómo mi pequeño momento de utilidad se desvanecía como humo. «Está bien, hijito», le dije tratando de sonreír. «Los smoothies también están ricos». «Perdón, usted», agregó Lucía sin mirarme, abriendo el refrigerador con gestos teatrales. «Pero el pediatra dice que a esta edad es súper importante cuidar la alimentación. Seguro usted entiende». «Usted». Ya no me decía Rosa, ni siquiera mamá Rosa como al principio. Ahora era usted, esa distancia cortés que se usa con las empleadas domésticas cuando han estado demasiado tiempo en la casa. Tiré los chilaquiles a la basura mientras ella preparaba el smoothie en esa licuadora importada que había costado más que todos mis electrodomésticos juntos en Tonalá. El ruido del motor ahogó el sonido de mi primer sollozo silencioso de ese día. Una semana después llegó otro momento que me desgarró por dentro. Era domingo, y toda la familia había decidido ir a misa de 11 en la parroquia de San Pedro Tlaquepaque, esa tradición familiar que yo había ayudado a establecer cuando llegué a vivir con ellos. Siempre nos sentábamos en la misma banca, cerca del altar, donde podía escuchar bien al padre Miguel a pesar de mi sordera parcial. Esa mañana me arreglé con especial cuidado, poniéndome mi vestido azul marino que había comprado para la primera comunión de los gemelos. Me peiné el cabello con ondas suaves y hasta me puse un poco del perfume que Esteban me había regalado en mi último cumpleaños. Cuando bajé a la sala, encontré a toda la familia lista para salir. Esteban revisaba su teléfono. Lucía se retocaba el maquillaje en el espejo del recibidor, y los niños peleaban por decidir quién se sentaría junto a la ventana del carro.
¿Nos vamos? Pregunté tomando mi bolsa y mi mantilla de encaje negro. Lucía me miró como si hubiera dicho algo en chino mandarín. ¡Ay, suegra! Se me olvidó decirle. Ya no hay espacio en el carro para todos. Los niños han crecido mucho y necesitan más espacio. Usted puede ver la misa por televisión, ¿verdad? En el canal católico pasan misas muy bonitas. Esteban ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Los gemelos me miraron con esa expresión incómoda que ponen los niños cuando sienten que algo está mal, pero no saben exactamente qué. Pero siempre hemos ido juntos, murmuré, sintiendo como mi voz sonaba patética incluso para mis propios oídos. Ay, sí, pero las cosas cambian, respondió Lucía con esa sonrisa plástica que había perfeccionado para situaciones incómodas. Además, así puede descansar. A su edad, tanto trajín no es bueno. Se fueron sin voltear atrás, dejándome parada en la sala con mi vestido domingo y mi mantilla en las manos. Me senté en el sofá y prendí la televisión, pero las palabras del sacerdote sonaban huecas, vacías, como si Dios mismo se hubiera alejado de mí junto con mi familia. Pero lo peor aún estaba por venir. Una semana después llegó mi cumpleaños número 73. Me desperté con esa ilusión tonta que nunca se acaba, sin importar la edad que tengas, esperando que alguien recordara que era un día especial. Rubén siempre me despertaba cantando las mañanitas y me traía café con pan dulce a la cama. Era nuestra tradición desde el primer año de casados. Bajé a la cocina y preparé café para todos, como siempre. Esteban leyó el periódico sin levantar la vista. Lucía revisaba sus redes sociales mientras comía yogurt griego. Los gemelos desayunaron cereal viendo caricaturas en la tablet. Nadie dijo nada. Esperé durante todo el día. Me senté en la sala fingiendo ver mi telenovela, pero en realidad escuchando cada conversación, cada risa, cada sonido de la casa que pudiera indicar que alguien se había acordado. Preparé la comida como siempre. Serví la mesa como siempre. Lavé los platos como siempre. Al anochecer, cuando ya no podía sostener más la esperanza, Lucía apareció en la sala con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ay, suegra, se me olvidaba. Feliz cumpleaños. Tengo un regalito para usted». Me extendió una bolsita de papel con el logo de la farmacia de la esquina. Adentro había un billete de lotería de 40 pesos. «A ver si con suerte se hace millonaria», dijo riéndose como si hubiera hecho el chiste más genial del mundo. Esteban se rió desde el comedor. Los niños también se rieron sin entender por qué. Yo también forcé una sonrisa, porque eso era lo que se esperaba de mí. Siempre sonreír, siempre agradecer, siempre ser la abuela comprensiva que no causa problemas. «Gracias, hija», murmuré, guardándome el billete en el bolsillo del delantal. Esa noche lloré en silencio, con la cara enterrada en la almohada para que nadie me escuchara. Lloré por los 72 cumpleaños anteriores, donde había sido amada, celebrada, recordada. Lloré por la mujer que había sido y por la sombra en la que me había convertido. Pero 3 días después, el mundo se me vino encima de la manera más devastadora posible. Mientras limpiaba el estudio de Esteban porque Lucía me había pedido que le diera una manita con la casa, encontré papeles desperdigados sobre su escritorio. Normalmente no me fijaba en sus documentos de trabajo, pero algo me llamó la atención. Eran estados de cuenta bancarios, y en uno de ellos aparecía mi nombre. Rosa Guadalupe Herrera, viuda de Morales. Mi cuenta de ahorros, la que había abierto con Rubén hace 30 años y donde guardaba el dinero de mi pensión cada mes. Con manos temblorosas tomé el papel y lo leí línea por línea. Depósitos automáticos de mi pensión. Retiros. Muchos retiros. Retiros de cantidades que yo jamás había autorizado. El saldo final me golpeó como una bofetada. 847 pesos mexicanos. ¿Dónde estaban los 23,000 pesos que había acumulado durante los últimos 5 años viviendo sin gastos mayores? ¿Dónde estaba el dinero que guardaba secretamente para no ser una carga total para mi familia? Mis piernas se volvieron gelatina. Me senté en la silla del escritorio sintiendo cómo el mundo se inclinaba peligrosamente. Con dedos que ya no me obedecían, revisé más papeles. Encontré recibos. Recibos de la boutique donde trabajaba Lucía.
recibos del club deportivo donde los niños tomaban clases de tenis, recibos de restaurantes caros donde yo nunca había puesto un pie, todo pagado con mi dinero, todo autorizado con mi tarjeta bancaria. En ese momento escuché la voz de Esteban hablando por teléfono en el pasillo. Sí, ya está todo listo para el ingreso, decía con esa voz profesional que usaba para los negocios importantes. La residencia Mirador del Valle confirmó la disponibilidad para la próxima semana. El pago del primer mes lo vamos a hacer con la tarjeta de mi mamá. Todavía tiene saldo. Mi mundo se desplomó completamente. No solo habían estado robándome durante años, ahora planeaban usar lo que quedaba de mi dinero para pagar el lugar donde pensaban encerrarme. No, no va a ser problema, continuaba Esteban. Tengo acceso a todas sus cuentas desde que se mudó con nosotros. Fue parte del acuerdo legal que firmamos. Ella confía completamente en mí. Me desplomé contra la pared del pasillo sintiendo como todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronaba. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, el niño al que había dado todo. Esa noche no pude cenar, no pude hablar. Me senté en mi cama con el billete de lotería arrugado entre mis manos, sintiendo que había tocado el fondo más absoluto de la traición humana. Por primera vez en mi vida, sentí algo que jamás había experimentado hacia mi hijo. Una mezcla de odio y desilusión tan profunda que me asustó por su intensidad. Pero también me despertó algo que había estado dormido. Mi dignidad pisoteada pedía justicia a gritos. La mañana siguiente amaneció cargada de una tensión que parecía flotar en el aire como el humo de copal en las iglesias de mi infancia. Me levanté antes del alba, como siempre, pero esta vez no fue por costumbre, fue porque no había podido dormir ni un solo minuto. Las palabras de Esteban resonaban en mi cabeza como campanadas de muerte. Tengo acceso a todas sus cuentas. Ella confía completamente en mí. Confiaba. Tiempo pasado. Ya no. Bajé a la cocina con pasos silenciosos, descalza sobre el piso frío de mármol que Lucía había insistido en instalar porque se veía más elegante que la cerámica corriente. Preparé café solo para mí por primera vez en 5 años. Una taza. Mi taza. La única con un pequeño desportillado en el borde que me recordaba a la vajilla sencilla de mi antigua vida en Tonalá. Me senté en la mesa del comedor donde tantas veces había servido desayunos para otros, y por primera vez en décadas, me serví solo a mí. El café sabía diferente cuando era solo mío, más amargo, pero también más real. A las 7 en punto, como un reloj programado, comenzó el desfile matutino de la familia. Primero Lucía, impecable incluso recién levantada, con esa bata de seda que costaba más que mi ropa de todo un año. Luego Esteban, revisando su teléfono mientras caminaba, siempre conectado a esa vida de negocios que lo mantenía ocupado pero no próspero. Finalmente los gemelos, arrastrando los pies y protestando porque era lunes. «Buenos días, mamá», murmuró Esteban sin levantar la vista de su pantalla. «¿Ya preparaste el desayuno?» Ahí estaba, la pregunta automática, la expectativa incuestionable de que yo estaría ahí, como siempre, sirviendo, sonriendo, facilitando sus vidas mientras ellos planeaban desaparecer la mía. «No», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Esteban levantó la vista por primera vez, con esa expresión de confusión genuina que tienen los niños cuando les cambias las reglas de un juego sin previo aviso. «¿Cómo que no? No preparé desayuno. Hoy no». Lucía apareció desde la escalera con los ojos entrecerrados, esa mirada de depredador que usaba cuando alguien no cumplía con sus expectativas no expresadas. «¿Te sientes mal, suegra? ¿Necesitas que llamemos al doctor?» Siempre la misma estrategia. Cuando yo no funcionaba como se esperaba, el problema tenía que ser médico. Nunca emocional, nunca porque hubiera decidido algo diferente. Las personas de mi edad no tomábamos decisiones, solo teníamos episodios que requerían intervención médica. «Me siento perfectamente bien», respondí, tomando otro sorbo de mi café. Solo decidí que hoy no voy a cocinar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los gemelos nos miraban como si estuviéramos hablando en un idioma extraño. Mateo, siempre el más sensible, se acercó y me puso una manita en el brazo. «¿Estás enojada con nosotros, abuela Rosa?»
Su pregunta me atravesó el pecho como una cuchilla. No estaba enojada con él, ni con Santiago. Ellos eran niños criados en un sistema donde la abuela era una empleada doméstica gratuita, donde mi amor incondicional era tan predecible como el amanecer. No era su culpa no saber que las abuelas también tienen límites. No estoy enojada contigo, mi niño, le dije acariciando su cabello, pero sí necesito hablar con tus papás sobre algunas cosas importantes. Esteban y Lucía intercambiaron una de esas miradas matrimoniales cargadas de significado. Ella asintió casi imperceptiblemente, y él se aclaró la garganta con esa autoridad patriarcal que había heredado de su padre, pero que nunca había tenido que ejercer conmigo. «Niños», dijo Lucía con esa voz dulce que usaba para las situaciones delicadas, «vayan a vestirse para la escuela. Papá los va a llevar hoy». Los gemelos se fueron arrastrando los pies, pero no sin antes voltear varias veces como si sintieran que algo importante estaba a punto de suceder en esa cocina. Mateo me dirigió una última mirada preocupada antes de desaparecer por las escaleras. Una vez solos, la atmósfera cambió completamente. Esteban se sentó frente a mí con esa postura de hombre de negocios que adoptaba cuando quería intimidar a alguien. Lucía se quedó de pie, cruzada de brazos, formando una pared defensiva. «¿De qué quieres hablar, mamá?», preguntó Esteban con esa paciencia forzada que se usa con los niños caprichosos. Saqué los papeles que había encontrado en su escritorio y los puse sobre la mesa como cartas en un juego de póker, donde finalmente había decidido mostrar mi mano. Los estados de cuenta, los recibos, la evidencia de años de traición sistemática. «Quiero hablar de esto». La cara de Esteban cambió de color como un semáforo averiado. Primero blanco, luego rojo, finalmente una palidez grisácea que lo hacía ver 10 años mayor. Lucía se acercó a la mesa y vio los documentos, y su expresión se endureció hasta convertirse en una máscara de mármol. «Mamá, yo puedo explicar». «¿Explicar qué?». Lo interrumpí con una voz que no reconocía como mía. Una voz firme, clara, sin la sumisión que había caracterizado mis palabras durante los últimos años. «¿Explicar cómo has estado robándome durante 5 años? ¿Explicar cómo planeabas usar mi propio dinero para pagar el lugar donde quieres encerrarme?» «No es robo», protestó Lucía con esa indignación artificial que empleaba cuando la acusaban de algo que sabía que era cierto. «Nosotros te mantenemos. Te damos casa, comida, todo. Es justo que contribuyas con los gastos». «¿Con qué autoridad?», pregunté, sintiendo como una furia fría comenzaba a crecer en mi pecho. «¿Quién les dio permiso de tomar mi dinero sin preguntarme?». Esteban se removió en su silla como un niño regañado, pero su respuesta salió con la arrogancia de quien cree tener la razón legal de su lado. «Cuando te mudaste aquí, firmaste documentos que me daban poder de decisión sobre tus finanzas. Era necesario para protegerte, para asegurar que tu dinero fuera bien administrado». «¿Protegerme?», repetí, sintiendo como la palabra sabía a ceniza en mi boca. ¿Protegerme gastando mis ahorros en ropa cara y restaurantes mientras planean deshacerse de mí? «No estamos tratando de deshacernos de ti», mintió Lucía con esa habilidad que tienen las personas acostumbradas a manipular la realidad. «La residencia es por tu propio bien. Ya no puedes vivir sola, y nosotros no podemos cuidarte las 24 horas. ¿Cuidarme?». Las palabras salieron como ladridos. «¿Cuándo me han cuidado? ¿Cuándo han preguntado cómo me siento? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? Llevo 5 años siendo su empleada doméstica gratuita. Y ahora que ya no soy útil, quieren encerrarme en un asilo pagado con mi propio dinero». Esteban golpeó la mesa con el puño, y por un momento vi al hombre que podría haber sido si hubiera heredado la crueldad en lugar del egoísmo. «Suficiente. Ya basta de drama. Hemos tomado una decisión que es lo mejor para todos. Te mudas a la residencia la próxima semana. Y no hay más que discutir». «¿Lo mejor para todos?». Me levanté de la silla sintiendo como mis 73 años se convertían en combustible para una determinación que no sabía que poseía. «¿O lo mejor para ustedes? Para que puedan quedarse con mi casa, con mi dinero, con todo lo que construí durante una vida de trabajo mientras me pudro en un lugar donde nunca elegí estar?» «Es nuestra casa ahora», gritó Lucía, perdiendo finalmente esa compostura artificial que mantenía en público. «Nosotros pagamos la hipoteca.
Nosotros mantenemos todo funcionando. Con mi dinero del enganche, le recordé, sintiendo como cada palabra era un clavo que clavaba en el ataúd de nuestra relación familiar. Con mis ahorros que han estado robando durante años. Esta casa existe porque yo vendí mi vida anterior para darles una mejor. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Los tres nos quedamos mirando, reconociendo finalmente que habíamos llegado al punto de no retorno. Ya no había máscaras que mantener. Ya no había cortesías que fingir. Está bien, dije finalmente, con una calma que me sorprendió. Ya entendí cómo funciona esto. Ya entendí cuál es mi lugar en esta familia. Me dirigí hacia las escaleras, pero antes de subir, me volví para mirar por última vez a las dos personas que habían decidido que mi amor incondicional era una debilidad que podían explotar indefinidamente. Una cosa más, les dije, y mi voz sonó tan fría como el mármol de su cocina perfecta. El billete de lotería que me regalaron como burla de cumpleaños, lo voy a revisar hoy, y si no pasa nada, al menos sabré que ustedes ya me dieron todo lo que están dispuestos a dar. Subí a mi cuarto con la dignidad intacta por primera vez en años, cerré la puerta con llave y me senté en mi cama a contemplar ese pedazo de papel arrugado que representaba la única apuesta que me quedaba en un juego donde ya había perdido todo lo que importaba. Esa noche decidí algo que cambiaría el resto de mi vida. Sin importar lo que pasara con el billete, ya no volvería a ser la Rosa sumisa, que había permitido que la trataran como un mueble viejo. Con o sin dinero, con o sin familia, había recuperado algo que había perdido sin darme cuenta, mi voluntad de pelear. Los 3 días que siguieron a esa confrontación fueron los más extraños de mi vida adulta. Por primera vez en décadas, desperté cada mañana sin una lista mental de obligaciones hacia otras personas, sin desayunos que preparar, sin ropa que lavar, sin horarios que cumplir. Era una libertad aterradora y embriagadora al mismo tiempo. Esteban y Lucía habían decidido implementar la ley del hielo, esa estrategia que usan los niños malcriados cuando no consiguen lo que quieren. Hablaban en susurros cuando yo estaba cerca, me dirigían la palabra solo cuando era absolutamente necesario, y se movían por la casa como si yo fuera un fantasma que había que tolerar hasta encontrar la manera de exorcizarlo definitivamente. Los gemelos, confundidos por la tensión que podía cortarse con machete, habían comenzado a evitarme también. Mateo, mi nieto sensible que siempre buscaba mis abrazos, ahora desviaba la mirada cuando me encontraba en el pasillo. Santiago, normalmente parlanchín, había desarrollado un súbito interés por sus videojuegos que lo mantenía encerrado en su cuarto. Era evidente que les habían dicho algo. Probablemente que la abuela estaba enferma o pasando por una mala racha, y que era mejor mantener distancia. Los habían convertido en armas emocionales sin que ellos lo supieran, pequeños soldados en una guerra que no entendían. Pero en lugar de dolerme, esa soledad forzada comenzó a revelarme algo que había olvidado. ¿Quién era yo cuando no estaba definida por mi utilidad para otros? El martes por la mañana, después de que todos salieran a sus actividades diarias, hice algo que no había hecho en 5 años. Me preparé un desayuno elaborado solo para mí. Huevos rancheros con esa salsa roja que me enseñó mi abuela Esperanza, frijoles refritos con epazote fresco, tortillas calentitas que hice desde cero, todo servido en mi plato favorito, el que tenía pequeñas flores pintadas a mano y que Lucía siempre criticaba por verse demasiado provincial. Me senté en el comedor principal, no en la mesita de la cocina donde había sido relegada durante los últimos meses, y desayuné viendo el jardín que yo misma había diseñado cuando llegué a esta casa. Las bugambilias que planté estaban floreciendo, sus colores morados y fucsia creando una sinfonía visual que había estado demasiado ocupada para apreciar. Por primera vez en años, el silencio no me pesaba, era mío. Después del desayuno, decidí hacer algo aún más revolucionario. Salir de la casa sin permiso, sin avisar, sin pedir opiniones sobre mi destino. Tomé mi bolsa, me puse mi rebozo azul marino que había tejido durante los primeros meses de viudez y caminé hacia la Avenida Patria como si fuera una persona libre de tomar sus propias decisiones. Porque lo era. A los 73 años,
Seguía siendo una mujer capaz de decidir dónde quería ir y qué quería hacer. Mi primera parada fue el Banco Azteca de la esquina. Llevaba conmigo una identificación y todos los documentos que había podido reunir sobre mis cuentas. La ejecutiva que me atendió, una joven llamada Patricia con una sonrisa genuina y paciencia infinita, me ayudó a entender exactamente qué había pasado con mi dinero. Señora Rosa, me explicó mientras revisaba mi expediente en su computadora. Usted firmó un poder notarial que le da a su hijo acceso completo a sus cuentas. Es legal, pero si usted ya no está de acuerdo con ese arreglo, podemos revocarlo inmediatamente. ¿Puedo hacer eso?, pregunté, sintiendo como una esperanza tímida comenzaba a crecer en mi pecho. Por supuesto. Usted es la titular de las cuentas. Mientras esté en plenas facultades mentales, tiene derecho absoluto a decidir quién maneja su dinero. Una hora después salí del banco con nuevas tarjetas, nuevas claves, y la satisfacción de saber que ni un peso más saldría de mis cuentas sin mi autorización explícita. Era una victoria pequeña, considerando que ya no quedaba mucho que proteger, pero se sentía monumental. Mi segunda parada fue la farmacia donde había comprado medicinas durante 5 años. Don Aurelio, el farmacéutico que siempre me trataba con el respeto que merecía mi edad, me recibió con su sonrisa habitual. Doña Rosa, ¿cómo está usted? Hace días que no la veo. Estoy mejor que nunca, don Aurelio, le dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Vengo a preguntar sobre este billete de lotería. ¿Podría ayudarme a verificar si tiene algún premio? Saqué el boleto arrugado. Ese regalo humillante que Lucía me había dado con tanta burla. Don Aurelio lo alisó con cuidado y lo metió en la máquina verificadora. El sonido que salió de la máquina no era el típico «mejor suerte la próxima vez». Era diferente, más largo, más musical. Don Aurelio frunció el ceño y volvió a pasar el billete. «Doña Rosa», dijo con una voz extraña, «creo que necesita sentarse». «¿Por qué? ¿Qué pasa?» Este billete tiene premio». Mi corazón comenzó a latir como tambor de fiesta patronal. «¿Cuánto?» Don Aurelio me mostró la pantalla de la máquina, pero los números bailaban frente a mis ojos como hormigas locas. No podía enfocar, no podía procesar lo que estaba viendo. 140 millones de pesos. Murmuró como si no pudiera creer sus propias palabras. «Doña Rosa, usted acaba de ganarse el premio mayor de la Lotería Nacional». El mundo se detuvo. Todo el ruido de la calle, el murmullo de los otros clientes, el zumbido de los refrigeradores de la farmacia, todo se desvaneció hasta quedar solo el eco de esas palabras rebotando en mi cabeza como pelotas de ping-pong. 140 millones de pesos. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Más dinero del que había soñado que existiera en números reales, aplicables a personas reales como yo. ¿Está seguro?, logré preguntar con una voz que parecía venir de muy lejos. Don Aurelio revisó el billete por tercera vez. Luego llamó por teléfono a las oficinas de la Lotería Nacional para confirmar. 10 minutos de conversación en los que yo me quedé sentada en una silla de plástico, mirando mis manos arrugadas y tratando de procesar que esas mismas manos que habían lavado miles de platos, que habían cambiado pañales, que habían trabajado sin descanso durante 70 años, ahora sostenían la llave hacia una libertad que nunca había imaginado posible. «Confirmado», anunció don Aurelio colgando el teléfono. «Doña Rosa, usted es oficialmente multimillonaria». Esa tarde regresé a casa caminando como en una nube. El billete estaba guardado en mi bolsa, junto con todos los papeles que don Aurelio me había ayudado a imprimir con las instrucciones para reclamar el premio. Cada paso que daba resonaba con una nueva realidad. Ya no era una anciana desechable dependiente de la caridad forzada de su familia. Era una mujer libre. Cuando entré a la casa, Lucía estaba en la sala viendo sus programas de chismes en la televisión. Me miró con esa mezcla de desdén y curiosidad que había perfeccionado durante los últimos días. ¿Dónde andaba, suegra? Esteban la estuvo buscando, resolviendo asuntos personales. Respondí con una tranquilidad que la desconcertó visiblemente. ¿Qué asuntos personales puede tener usted? La pregunta contenía tanto desprecio que en otras circunstancias me habría dolido, pero ahora solo me hizo sonreír. Los míos, dije simplemente, y subí a mi cuarto.
Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, no porque hubiera ganado la lotería, aunque eso ciertamente ayudaba. Dormí bien porque había recuperado algo que había perdido sin darme cuenta: el control sobre mi propia vida. El dinero era maravilloso, sí, pero más maravilloso aún era saber que ya no tenía que pedirle permiso a nadie para existir. Al día siguiente comenzaría a planear qué hacer con mi nueva libertad. Pero esa noche, simplemente disfruté del lujo de dormir como una mujer que ya no tenía miedo del futuro. Por primera vez en 5 años, el mañana me pertenecía completamente. Durante toda la semana siguiente, guardé mi secreto como quien protege una joya preciosa. Cada mañana, despertaba con la sensación surreal de que todo había sido un sueño, pero luego tocaba mi bolsa donde descansaba el billete ganador, y la realidad me golpeaba con una mezcla de euforia y poder que jamás había experimentado. No les dije nada, a nadie. Los observé vivir sus vidas normales, planeando mi futuro sin consultarme, gastando dinero que creían que seguirían robándome, hablando de mí como si fuera un mueble que había que reubicar. Pero ahora yo tenía información que ellos no poseían, y esa asimetría me daba una ventaja que saboreaba como el más dulce de los manjares. El viernes por la tarde, Esteban llegó a casa con una carpeta llena de papeles y esa expresión de satisfacción que ponía cuando cerraba un negocio exitoso. Me encontró en la sala leyendo una novela que había comprado esa mañana. Otro pequeño acto de rebeldía que consistía en gastar mi dinero en algo que me daba placer. «Mamá, necesitamos hablar», anunció con la solemnidad de quien está a punto de pronunciar una sentencia definitiva. Lucía apareció como por arte de magia, esa sincronización perfecta que tienen las parejas cuando han ensayado una presentación importante. Se sentaron frente a mí formando su frente unido habitual, con los papeles desplegados sobre la mesa de centro como evidencia de su eficiencia organizativa. «Ya está todo arreglado», comenzó Esteban con esa voz de ejecutivo exitoso que usaba para impresionar a los clientes. «La residencia Mirador del Valle confirmó tu ingreso para el lunes. El cuarto ya está pagado por los próximos 6 meses. ¿Con qué dinero?», pregunté sin levantar la vista de mi libro, fingiendo más interés en la historia romántica que en su anuncio trascendental. «Con el dinero de tu cuenta, obviamente», respondió Lucía con esa impaciencia mal disimulada que mostraba cuando tenía que explicar lo obvio. «Esteban manejó todo para que no tuvieras que preocuparte por los detalles complicados». Cerré el libro lentamente, marcando la página con cuidado deliberado. Los miré a ambos como si fuera la primera vez que los veía realmente, estudiando sus rostros con la curiosidad de quien observa especímenes interesantes en un laboratorio. «¿Intentaron usar mi tarjeta bancaria?», pregunté con una calma que los desconcertó visiblemente. «Por supuesto», respondió Esteban con esa confianza que solo tienen las personas que nunca imaginan que sus víctimas puedan contraatacar. «Tengo autorización completa sobre tus finanzas, mamá. Ya lo sabes. Tenías». Lo corregí con una sonrisa que debió haberles servido de advertencia si hubieran sido lo suficientemente inteligentes para reconocer el peligro. Tiempo pasado. La confusión en sus rostros fue deliciosa. Esteban frunció el ceño con esa expresión que ponía cuando los números de sus clientes no cuadraban como esperaba. «¿De qué hablas?». «Hablo de que el martes fui al banco y revoqué todos los poderes que te había dado sobre mis cuentas», anuncié con la satisfacción de quien finalmente puede jugar sus cartas ganadoras. «Ya no tienes acceso a mi dinero, hijo. Ni un peso». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Lucía fue la primera en reaccionar, con esa incredulidad indignada que muestran los estafadores cuando descubren que su víctima no era tan ingenua como pensaban. «No puedes hacer eso», gritó levantándose de golpe. «Nosotros te mantenemos. Tienes obligaciones con esta familia». «¿Qué obligaciones?», pregunté con genuina curiosidad. «¿La obligación de dejarme robar? ¿La obligación de financiar su estilo de vida mientras planean encerrarme en un asilo?». Esteban había palidecido hasta verse enfermo. Sus manos temblaban ligeramente mientras hojeaba los papeles como si pudieran contener alguna cláusula mágica que resolviera su problema recién descubierto. «Mamá, no entiendes las implicaciones de lo que has hecho», murmuró con esa condescendencia que usaba cuando quería hacerme sentir estúpida. «Sin acceso a tu dinero.
¿Cómo vamos a pagar la residencia? ¿Cómo vamos a cubrir tus gastos médicos? ¿Cómo vamos a mantener esta casa? Esa, dije levantándome con una dignidad que había estado enterrada durante demasiado tiempo, ya no es mi preocupación. Me dirigí hacia las escaleras, pero antes de subir me detuve para entregarles un sobre que había preparado esa mañana con ayuda de don Aurelio, quien conocía a un abogado honesto que trabajaba con adultos mayores. Dentro hay una notificación legal. Les expliqué mientras sus rostros se descomponían cada vez más. Tienen 30 días para devolverme los 47,000 pesos que han robado de mis cuentas durante los últimos 5 años. Con intereses. Eso es ridículo, protestó Lucía. Nosotros te hemos dado casa y comida. Eso vale más que cualquier dinero. Casa y comida que yo pagué con el enganche de mi casa vendida. Le recordé con la paciencia de una maestra explicando matemáticas básicas a un estudiante lento. Casa y comida que he trabajado cada día lavando, cocinando, limpiando y cuidando a sus hijos, sin recibir ni un peso de salario. Eres nuestra familia, gritó Esteban con una desesperación que me habría conmovido en otras circunstancias. La familia no se cobra por ayudar. Tienes razón, admití con una sonrisa que no contenía ni una pizca de calidez maternal. La familia no se cobra por ayudar. Tampoco roba a sus mayores ni los abandona en asilos cuando ya no les sirven. Subí a mi cuarto y cerré la puerta, pero no sin antes escuchar los gritos que comenzaron inmediatamente abajo. Discusiones acaloradas sobre dinero que ya no tenían, planes que se desmoronaban, culpas que se echaban mutuamente por no haber previsto que su víctima perfecta pudiera revelarse. Esa noche, mientras ellos seguían gritando hasta altas horas, yo llamé por teléfono a las oficinas de la Lotería Nacional para iniciar el proceso oficial de reclamación de mi premio. La funcionaria que me atendió, una señora llamada Carmen con voz de abuela comprensiva, me explicó cada paso del procedimiento con paciencia infinita. Doña Rosa, me dijo antes de colgar, felicidades no solo por ganar, sino por haber tenido la sabiduría de verificar su billete. No se imagina cuántos premios se pierden porque la gente nunca revisa. Tengo la sensación, le respondí mirando hacia la puerta de mi cuarto donde aún se filtraban los ecos de la crisis familiar que se desarrollaba abajo, de que este billete llegó a mi vida exactamente cuando tenía que llegar. El lunes llegó con una tensión que podía palparse en el aire como la humedad antes de una tormenta. Esteban había intentado contactar al banco durante el fin de semana, solo para confirmar que efectivamente ya no tenía acceso a mis cuentas. Lucía había pasado 2 días alternando entre la furia y el llanto, tratando de manipularme con estrategias que habrían funcionado con la Rosa de hace una semana, pero que ahora rebotaban contra mi nueva determinación como lluvia contra un paraguas. Los gemelos, confundidos por la crisis que no entendían pero que sentían en cada fibra de la casa, se habían vuelto silenciosos y asustados. Me dolía verlos así, pero sabía que este dolor temporal era necesario para librarlos de crecer en un hogar donde el abuso emocional hacia los mayores se normalizaba como parte de la dinámica familiar. A las 10 de la mañana, llegó el momento que había estado esperando durante días. El timbre sonó con la autoridad de quien viene a ejecutar justicia, y cuando Lucía abrió la puerta, su rostro se descompuso al ver a 2 representantes de la Lotería Nacional con trajes formales y portafolios oficiales. «Buenos días», dijo el más alto con esa cortesía profesional que usan los funcionarios públicos. «Buscamos a la señora Rosa Guadalupe Herrera, viuda de Morales. Venimos por el asunto del billete premiado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude escuchar desde mi cuarto el sonido de algo cayéndose. Probablemente Lucía, dejando caer la taza de café que siempre tenía en las manos por las mañanas. ¿Billete premiado?, repitió Esteban con una voz que sonaba como si viniera de ultratumba. Bajé las escaleras con la dignidad de una reina que finalmente va a reclamar su trono. Los funcionarios me saludaron con el respeto que se debe a una ganadora de la lotería. Ese respeto que había olvidado que existía. «Señora Morales», dijo el funcionario mientras abría su portafolios. «Es un honor conocerla. Su premio de 140 millones de pesos está listo para ser procesado. Solo necesitamos confirmar algunos datos y firmar la documentación correspondiente». Esteban y Lucía se quedaron petrificados como estatuas de sal.
sus rostros reflejando la comprensión gradual de que la anciana indefensa, a quien habían estado robando y maltratando, acababa de convertirse en una de las mujeres más ricas de Guadalajara. Con mucho gusto, respondí con una sonrisa que contenía 5 años de justicia acumulada. ¿Podemos hacer el papeleo en el comedor? Tengo té recién hecho y galletas caseras. Mientras los funcionarios extendían documentos sobre la mesa, donde tantas veces había servido comidas para una familia que me había tratado como empleada, miré de reojo a Esteban y Lucía, que seguían inmóviles en la entrada de la sala como testigos de un milagro que no podían procesar. Por cierto, les dije sin voltear a verlos, espero que ya hayan empezado a buscar la manera de pagar la residencia por su cuenta, porque este dinero, señalé los cheques oficiales que estaba firmando, es mío, completamente mío. Y por primera vez en 5 años, esas palabras sonaron como la más pura de las verdades. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad que me hizo sentir más viva de lo que había estado en décadas. Con 140 millones de pesos en mi cuenta bancaria, el mundo se había transformado de un lugar hostil donde yo era una carga, a un universo infinito de posibilidades donde yo era la arquitecta de mi propio destino. Mi primera decisión fue encontrar un lugar donde vivir. No una residencia para adultos mayores, donde me pudieran volver a tratar como un estorbo costoso, sino un hogar verdadero que fuera completamente mío. Contraté a una agente inmobiliaria llamada Mercedes, una mujer de mi edad que entendía perfectamente lo que significaba empezar de nuevo cuando ya creías que todas las aventuras de tu vida habían terminado. Doña Rosa, me dijo mientras revisábamos opciones en su oficina de Zapopan, con su presupuesto podemos encontrar algo verdaderamente especial. ¿Qué es lo que más desea en su nueva casa? La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía tanto tiempo que nadie me preguntaba qué deseaba que había olvidado cómo se sentía tener preferencias que importaran. Quiero un jardín, dije finalmente, sorprendiéndome con la firmeza de mi respuesta. Un jardín grande, donde pueda plantar todo lo que se me ocurra. Y una cocina amplia donde pueda cocinar para quien yo quiera invitar. Y una biblioteca donde pueda leer en paz, sin que nadie me diga que estoy perdiendo el tiempo. Mercedes sonrió como si entendiera que no estaba describiendo solo una casa, sino la libertad misma. Encontramos la propiedad perfecta en una colonia tranquila de Tlaquepaque. Una casa de una planta con paredes de adobe pintadas de un amarillo suave, que me recordó inmediatamente a mi hogar perdido en Tonalá. Tenía un jardín enorme con árboles frutales maduros, un patio central con una fuente de cantera rosa y ventanas grandes que llenaban cada habitación de luz natural. Lo más importante, era completamente mía. Mi nombre en la escritura, mis decisiones sobre cada detalle, mi refugio contra un mundo que había intentado convencerme de que ya no tenía derecho a ocupar espacio. El día que firmé la compra, Mercedes me entregó las llaves con una ceremonia improvisada que incluía una botella de champán y lágrimas de felicidad mutua. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Me dijo mientras brindábamos en mi nueva sala vacía. No es solo que haya ganado la lotería, es que haya tenido el valor de cambiar su vida cuando aún tenía tiempo de disfrutarla. Tenía razón. El dinero había sido el catalizador, pero la transformación real había empezado el día que decidí que merecía ser tratada con dignidad. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional deliciosa. Compré muebles que me gustaban a mí, no que combinaran con el estilo de otra persona. Contraté a un jardinero para que me ayudara a plantar rosas, geranios y jazmines. Llené mi nueva biblioteca con novelas románticas, libros de cocina regional y biografías de mujeres que habían enfrentado adversidades peores que las mías y habían salido victoriosas. Por primera vez en 5 años, me miré al espejo y me gustó lo que vi. Una mujer de 73 años con ojos brillantes, postura erguida y una sonrisa que ya no era forzada sino genuina. Pero la verdadera prueba de mi transformación llegó el día que Mateo apareció en mi puerta. Era un sábado por la tarde, y yo estaba en el jardín plantando pensamientos cuando escuché el timbre. Al abrir, encontré a mi nieto parado en la entrada con los ojos rojos de haber llorado y esa expresión de confusión que tienen los niños cuando el mundo de los adultos se vuelve incomprensible. «Hola, abuela Rosa»,
murmuró sin mirarme directamente. ¿Puedo pasar? Mi corazón dio un vuelco. A pesar de todo lo que había pasado con sus padres, Mateo seguía siendo mi nieto, el niño que había cuidado durante sus primeros años, al que había consolado durante pesadillas y celebrado cada pequeño logro. Por supuesto, mi cielo, le dije abriendo la puerta completamente. ¿Cómo llegaste hasta aquí? En camión, respondió con esa determinación que muestran los niños cuando han tomado una decisión importante. Le pregunté a la vecina tu dirección. Mis papás no querían decírmela. Manu lo llevé a la cocina y le preparé chocolate caliente con marshmallows, igual que hacía cuando era más pequeño. Se sentó en una de mis nuevas sillas de madera pintada de azul y me observó con esa intensidad que tienen los niños cuando están tratando de entender algo que los adultos han complicado innecesariamente. Abuela, dijo finalmente, ¿por qué mis papás dicen que eres mala ahora? La pregunta me atravesó como una lanza. No por crueldad, sino por su inocencia. Mateo no entendía la traición, el robo, la manipulación. Solo sabía que la abuela que siempre había estado ahí ya no vivía en su casa, y que sus padres hablaban de mí con una amargura que él no podía procesar. ¿Tú crees que soy mala? Le pregunté, sentándome a su lado. Mateo negó con la cabeza vigorosamente. No. Tú me abrazabas cuando tenía pesadillas. Me hacías quesadillas cuando estaba triste. Me leías cuentos. Las personas malas no hacen eso. Sus palabras simples contenían más sabiduría que todos los argumentos legales del mundo. Me di cuenta de que había tenido razón al alejarme. Estos niños merecían crecer sabiendo que el amor verdadero se basa en el respeto mutuo, no en la explotación disfrazada de obligación familiar. A veces, mi niño, le expliqué con cuidado, los adultos nos equivocamos. A veces pensamos que porque alguien es familia, puede hacer lo que quiera con nosotros. Pero eso no está bien. Yo tuve que alejarme para enseñarles a tus papás que todas las personas, sin importar la edad que tengan, merecen ser tratadas con cariño y respeto. Mateo asintió como si mi explicación tuviera sentido perfecto en su mundo de lógica infantil. ¿Ya no vas a venir a casa? Preguntó con una tristeza que me partió el corazón. Mi casa ahora está aquí, le dije señalando alrededor. Pero eso no significa que no puedas visitarme. Si tus papás te lo permiten, puedes venir cuando quieras. Podemos cocinar juntos, leer cuentos, plantar flores en el jardín. Sus ojos se iluminaron con una esperanza cautelosa. ¿De verdad? De verdad. Pasamos la tarde entera juntos. Le enseñé cada rincón de mi nueva casa. Le dejé que me ayudara a plantar unas semillas de girasol. Le preparé quesadillas en mi nueva cocina. Cuando llegó la hora de llevarlo de regreso, ambos sabíamos que algo había cambiado entre nosotros. Ya no éramos abuela y nieto unidos por la convivencia forzada bajo el mismo techo. Ahora éramos dos personas que se elegían mutuamente, que se visitaban por gusto y no por obligación. Al despedirse en la puerta de la casa de Esteban, Mateo me abrazó con esa fuerza desesperada que tienen los niños cuando saben que van a extrañar algo precioso. Te amo, abuela Rosa, murmuró contra mi cuello. Y yo te amo a ti, mi niño hermoso, le respondí, sintiendo cómo las lágrimas se agolpaban en mis ojos. Siempre, sin importar lo que pase. Esteban abrió la puerta con una expresión que mezclaba sorpresa, indignación y algo que podría haber sido nostalgia. Nos miramos durante un momento largo. Dos adultos que habían compartido una vida entera, pero que ahora eran extraños unidos solo por la sangre y los recuerdos. Gracias por traerlo, murmuró sin mirarme directamente. Gracias por dejarlo venir. Respondí con una dignidad que ya no tenía que fingir. No había rencor en mi voz, pero tampoco había la sumisión de antes. Era la voz de una mujer que había encontrado su propio camino y ya no necesitaba la aprobación de nadie para caminar por él. Esa noche, en mi nueva casa, me senté en mi nueva terraza viendo las estrellas sobre mi nuevo jardín, y por primera vez en años me sentí completamente en paz. Había perdido una familia que me veía como un recurso explotable, pero había ganado algo mucho más valioso. Me había recuperado a mí misma. Y eso, descubrí, no tenía precio. 6 meses después de mudarme a mi casa en Tlaquepaque,
Mi vida había encontrado un ritmo que jamás imaginé posible a los 74 años. Cada mañana despertaba sin prisa, preparaba café en mi cocina soleada y salía al jardín a saludar a mis plantas como quien saluda a viejas amigas. Los girasoles que había plantado con Mateo ya alcanzaban mi cintura, sus caras doradas siguiendo al sol con la misma determinación que yo había encontrado para seguir mi propia luz. La transformación no había sido solo externa. Por dentro, había recuperado a la Rosa que había existido antes de convertirme en madre abnegada, antes de volverme abuela servicial, antes de perder mi identidad en el laberinto de las expectativas familiares. Era la Rosa que había soñado con viajar cuando era joven, que había querido aprender a pintar, que había pensado en escribir las recetas de su abuela en un cuaderno especial. Con tiempo y dinero para dedicar a mis propios intereses, había descubierto que la vejez no era el final de los sueños, sino el momento perfecto para cumplir aquellos que habían sido postergados durante décadas de servir a otros. Me inscribí en clases de pintura en acuarela en el Centro Cultural de Tlaquepaque. La maestra, una artista local llamada Esperanza, me enseñó que nunca es tarde para aprender a ver el mundo con ojos de artista. Mis primeros intentos fueron torpes, pero había algo liberador en manchar papel con colores sin que nadie me dijera que estaba perdiendo el tiempo o gastando dinero innecesariamente. También comencé a escribir. Primero fueron las recetas de mi madre y mi abuela, esos tesoros culinarios que se habían transmitido de boca en boca durante generaciones. Pero pronto descubrí que tenía historias que contar, experiencias que otras mujeres de mi edad podrían necesitar escuchar. Historias sobre el valor de decir no, sobre la importancia de mantener la dignidad incluso cuando quienes te rodean intentan arrebatártela. Una tarde, mientras escribía en mi nueva computadora, otro lujo que me había permitido, recibí una llamada que cambiaría mi percepción de lo que significaba realmente haber ganado la lotería. ¿Señora Rosa Morales?, preguntó una voz joven al teléfono. Mi nombre es Andrea Castillo. Soy periodista de Canal 4 Guadalajara. Nos han llegado rumores sobre una historia muy inspiradora relacionada con usted y su premio de lotería. ¿Sería posible que conversáramos? Mi primera reacción fue el pánico. No quería ser noticia. No quería que mi historia privada se convirtiera en entretenimiento público. Pero Andrea me explicó que no se trataba de sensacionalismo, sino de un programa especial sobre adultos mayores que habían transformado sus vidas contra todas las expectativas. Lo que nos interesa, me explicó con una sinceridad que me convenció, no es tanto el dinero que ganó, sino cómo usó esa oportunidad para recuperar su dignidad. Creemos que su historia podría inspirar a otras personas que se sienten invisibles o maltratadas. Acepté la entrevista, pero con una condición. No mencionaría nombres específicos de mi familia. No por protegerlos a ellos, sino porque mi historia ya no se trataba de ellos. Se trataba de mí, de mi renacimiento, de las lecciones que había aprendido sobre el valor propio y los límites emocionales. La entrevista se grabó en mi jardín, entre las rosas que había plantado y los girasoles que crecían hacia el cielo. Andrea resultó ser una joven inteligente y empática que entendió inmediatamente que estaba hablando con una mujer que había encontrado su propia voz después de décadas de silencio. Señora Rosa, me preguntó mientras las cámaras grababan, ¿cuál diría que fue el momento más importante de toda esta experiencia? Reflexioné durante varios segundos, sintiendo el peso de la pregunta. No era cuando había ganado la lotería, aunque eso había sido el catalizador. No era cuando había comprado mi casa, aunque eso había simbolizado mi libertad. El momento más importante había sido mucho más simple y mucho más profundo. Fue cuando decidí que merecía ser tratada como un ser humano completo, respondí finalmente. Cuando entendí que el amor verdadero no exige que te anules a ti misma para complacer a otros. Que ser mayor no significa convertirte en un objeto sin voz ni voluntad. ¿Qué les diría a otras personas que pueden estar viviendo situaciones similares? Les diría que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Respondí, sintiendo como mis propias palabras me llenaban de una fuerza renovada. Que no importa cuántos años tengas, sigues siendo una persona completa con derecho a ser respetada, amada y valorada.
que si las personas que te rodean no pueden verte como algo más que un recurso que explotar, tal vez sea momento de encontrar personas que sí sepan valorar quién eres realmente. La entrevista se transmitió un martes por la noche, como parte de un especial sobre segundas oportunidades después de los 70. No esperaba mayor repercusión, pero el programa tocó una fibra sensible en la audiencia que nadie había anticipado. Mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Llamadas de mujeres de mi edad que se identificaban con mi historia, que habían vivido situaciones similares de abandono o explotación familiar. Mensajes de hijas que llamaban a sus madres después de años de distanciamiento. Cartas de nietos que reflexionaban sobre cómo trataban a sus abuelos. Pero la llamada que más me impactó llegó una semana después del programa. «Abuela Rosa», escuché la voz de Santiago, mi otro nieto, tímida y cargada de lágrimas. «Vi tu entrevista en la televisión. ¿Puedo ir a visitarte?» Santiago llegó esa misma tarde, acompañado de Mateo, quien ahora venía a verme cada 2 semanas con el permiso reacio pero inevitable de sus padres. Los 2 niños se sentaron conmigo en la terraza, bajo la sombra del árbol de guayabas que había comenzado a dar frutos. «Abuela», me dijo Santiago con esa seriedad que a veces muestran los niños cuando han entendido algo importante, «no sabía que mis papás te habían lastimado. Creí que te había sido porque ya no nos querías». Mi corazón se partió y se reparó al mismo tiempo. Estos niños habían sido víctimas también, criados en un ambiente donde se normalizaba el maltrato hacia los mayores, donde se les había enseñado que mi partida era abandono y no autoprotección. «Los amo más de lo que las palabras pueden expresar», les dije abrazándolos a ambos. Me fui porque necesitaba enseñarles a sus papás que todas las personas merecen respeto, sin importar la edad que tengan. Y necesitaba enseñarles a ustedes que el amor verdadero no lastima, no explota, no toma sin dar. Pasamos la tarde cocinando juntos, plantando nuevas flores y hablando sobre la vida de una manera que nunca habíamos podido hacer, cuando vivíamos bajo el mismo techo, pero bajo las reglas de otros. Por primera vez, pude ser su abuela por elección mutua, no por obligación o conveniencia. Cuando llegó la hora de llevarlos de regreso, Esteban me esperaba en la puerta con una expresión que no había visto en años. Había humildad en sus ojos, algo que parecía arrepentimiento genuino mezclado con la comprensión tardía de lo que había perdido. «Mamá», me dijo sin mirarme directamente, ¿Podríamos hablar algún día? Cuando estés lista, cuando quieras». No era una disculpa completa, pero era un comienzo. Un reconocimiento de que tal vez había cometido errores que merecían ser reconocidos y reparados. «Cuando estés listo para hablar de cómo reparar el daño que causaste», le respondí con firmeza pero sin crueldad. «Sabes dónde encontrarme». 1 año después de mudarme a mi casa en Tlaquepaque, mi vida había encontrado un equilibrio que nunca creí posible. Tenía mis rutinas de pintura y escritura, mi jardín floreciente, y un círculo pequeño, pero auténtico de amistades que había cultivado en mis clases y actividades comunitarias. Mateo y Santiago me visitaban regularmente, y nuestra relación había evolucionado hacia algo mucho más sano que lo que habíamos tenido antes. Ahora me conocían como Rosa, la mujer completa, no solo como la abuela servicial que existía para satisfacer sus necesidades. Esteban había intentado acercarse algunas veces, pero nuestras conversaciones seguían siendo superficiales. El reconocimiento real del daño causado, la disposición genuina para reparar la relación, seguían siendo esquivos. Lucía, por su parte, había desaparecido completamente de mi vida, y yo había encontrado paz en esa ausencia. Una tarde, mientras regaba mis rosas y reflexionaba sobre el año que había pasado, me di cuenta de algo profundo. No había ganado la lotería el día que compraron ese billete. La había ganado el día que decidí que merecía una vida mejor. El dinero había sido solo la herramienta. La verdadera fortuna había sido descubrir, a los 74 años, que todavía tenía el poder de reinventar mi existencia, de establecer límites, de elegir quién merecía estar en mi vida y bajo qué términos. Ahora, cada mañana cuando me despierto en mi casa llena de luz, rodeada de las plantas que he elegido cuidar y los libros que he decidido leer, sé que soy una mujer completa, no la mitad de alguien más,
no la sombra de lo que solía ser, sino Rosa Guadalupe Herrera, viuda de Morales, una mujer de 74 años que aprendió que nunca es tarde para vivir la vida en sus propios términos. Y esa, descubrí, es la única lotería que realmente vale la pena ganar. ¿Has vivido alguna vez una situación donde tuviste que elegir entre complacer a otros o respetarte a ti mismo? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo, porque todos merecemos ser tratados con dignidad, sin importar la edad que tengamos.